¿Qué sería de nuestra especie si estas criaturas aún caminaran o nadaran entre nosotros? Imagina salir de tu casa y encontrarte con una serpiente del tamaño de un autobús, un pez con mandíbula de guillotina acechando las playas o un ciempiés gigante deslizándose por el bosque. Aunque suene a película de ciencia ficción, todas estas criaturas existieron y dominaron el planeta mucho antes que nosotros. La historia de la Tierra está plagada de seres tan colosales, letales o extraños que hacen que cualquier monstruo moderno parezca inofensivo. Hoy, te llevaremos en un viaje al pasado para conocer a las bestias extintas más aterradoras, impactantes e imposibles de ignorar. Y al final, solo queda una pregunta inquietante: si estas criaturas no se hubieran extinguido, ¿sería posible que los humanos hubiéramos llegado a la cima de la cadena alimenticia? No olvides suscribirte y activar la campanita. Comenzamos. 10. Dunkleosteus, el monstruo blindado del océano. Imagina un tanque de guerra nadando bajo el agua, con una mandíbula afilada como una guillotina. Así era el Dunkleosteus. Hace 360 millones de años, el océano estaba gobernado por uno de los depredadores más temibles de todos los tiempos, el Dunkleosteus. Este coloso podía alcanzar los 10 metros de largo y pesar unas 4 toneladas. Su cuerpo estaba cubierto de placas óseas tan gruesas que actuaban como una armadura, convirtiéndolo en una fortaleza viviente. Pero lo más aterrador no era su tamaño, sino su mandíbula. En lugar de dientes, tenía láminas óseas afiladas que podían partir en dos a sus presas con un solo cierre. Su mordida combinaba la fuerza de un cocodrilo con una velocidad letal. Pocas criaturas podían escapar. En su época, era la pesadilla de los océanos y uno de los primeros superdepredadores. Hoy solo quedan fósiles, pero imaginarnos nadando cerca de uno basta para provocar escalofríos. 9. Ave del terror, la avestruz asesina de Sudamérica. Si crees que un avestruz no puede darte miedo, espera a conocer a su pariente asesino de 3 metros de altura. En las vastas llanuras de Sudamérica, existió un depredador aterrador, el ave del terror, o Porus racidae. Aunque no volaba, medía hasta 3 metros de alto y corría a más de 50 kilómetros por hora. Su pico gigante, curvado como una guadaña, era su arma más letal. Con él podía partir huesos de un solo golpe. Se abalanzaba sobre pequeños mamíferos y reptiles con una mezcla letal de velocidad y precisión. Esta bestia emplumada no necesitaba alas para dominar. Era el cazador supremo de su ecosistema y convertía la llanura en un campo de cacería. Su reinado duró millones de años hasta que el clima cambió y nuevos depredadores llegaron. Pero durante mucho tiempo, esta criatura fue la reina asesina del continente. Afortunadamente para nosotros, su tiempo ya pasó, aunque solo imaginarla persiguiéndonos basta para erizar la piel. 8. Megalograptus, el escorpión marino del infierno. Del fondo del mar emergía un demonio con pinzas gigantes y una cola venenosa, el Megalograptus. Hace más de 400 millones de años, los mares eran el dominio de criaturas monstruosas, y el Megalograptus era uno de los más espeluznantes. Este escorpión marino medía más de 1 metro de largo y estaba armado con enormes pinzas, una cola segmentada con aguijón y extremidades que le daban una movilidad aterradora. Su aspecto era una mezcla infernal entre escorpión y langosta, diseñado para infundir terror. Se escondía entre rocas y plantas acuáticas, esperando emboscar a sus víctimas, a las que inmovilizaba con sus pinzas antes de inyectarles veneno. Fue uno de los primeros superdepredadores del planeta y su presencia dominaba los antiguos océanos. 7. Sipactinus, el pez glotón de la muerte. Este monstruo marino no solo mataba, se atragantaba con sus víctimas enteras. Durante el Cretácico, hace unos 100 millones de años, los mares estaban plagados de peligros, pero pocos tan inquietantes como el Sipactinus. Este pez prehistórico podía alcanzar los 5 metros de longitud, y su aspecto era simplemente escalofriante, un cuerpo alargado y musculoso. Ojos saltones como platos y una boca enorme llena de dientes afilados que sobresalían hacia afuera como agujas. Se asfixiaba por tragarse presas demasiado grandes. Su forma de morir es tan brutal como su forma de cazar. El Sipactinus no solo fue uno de los depredadores más voraces de su era, sino también uno de los más grotescos y espeluznantes del océano prehistórico. 6. Titanoboa, la serpiente más grande del mundo. Olvida las anacondas, la titanoboa podía tragarse un caimán entero sin esfuerzo.
Hace unos 60 millones de años, en los calurosos y húmedos pantanos de lo que hoy es Colombia, se deslizaba silenciosamente una criatura que redefine el miedo, la titanoboa. Esta serpiente colosal alcanzaba los 14 metros de longitud, más que un autobús escolar, y pesaba más de 1 tonelada. Era la máxima depredadora de su ecosistema y cazaba por constricción. Una vez enroscada alrededor de su presa, la asfixiaba con una presión tan intensa que rompía huesos. Su camuflaje natural le permitía emboscar sin ser vista, y su mandíbula gigante podía devorar animales enormes sin dificultad. Era capaz de alimentarse de cocodrilos prehistóricos y no tenía competencia en su entorno. El hallazgo de sus fósiles en 2009 reveló una criatura que muchos pensaban imposible. La titanoboa no solo fue la serpiente más grande del mundo, sino también un recordatorio brutal del poder que alguna vez dominaron las criaturas de la Tierra. 5. Deinosuchus, el cocodrilo que cazaba dinosaurios. No todos los dinosaurios murieron por meteoritos, algunos fueron devorados por cocodrilos gigantes. El Deinosuchus fue un titán que dominó los ríos y pantanos de Norteamérica hace más de 70 millones de años. Aunque pertenecía a la misma familia que los cocodrilos modernos, este monstruo alcanzaba entre 10 y 12 metros de largo y pesaba más de 8 toneladas. Su nombre significa cocodrilo terrible, y lo llevaba con orgullo. Era capaz de cazar incluso a dinosaurios jóvenes y medianos que se acercaban al agua. Se ocultaba bajo la superficie, inmóvil como una roca, esperando el momento exacto para atacar con una mordida devastadora. Su mandíbula podía ejercer una presión de varias toneladas, suficiente para aplastar huesos y desgarrar carne en segundos. Los fósiles encontrados muestran marcas en huesos de dinosaurios que confirman su dieta feroz. 4. Josepo Artigacia monesi, el roedor gigante. Imagina un roedor del tamaño de un auto pequeño, con colmillos más largos que un cuchillo de cocina. En las antiguas tierras de Sudamérica, hace unos 2 millones de años, existió una criatura que parece sacada de una fábula exagerada, el Josepo Artigacia monesi. Este roedor prehistórico alcanzaba los 3 metros de longitud y pesaba más de 1 tonelada, convirtiéndolo en el mayor roedor que haya existido. Aunque su dieta era completamente herbívora, su sola presencia era imponente. Su cráneo robusto sostenía unos incisivos que superaban los 30 centímetros, los cuales podían utilizar tanto para cortar vegetación densa como para defenderse de depredadores. Su aspecto desconcertante, parecido a una mezcla entre castor gigante y hipopótamo peludo, debió causar asombro en cualquier criatura que lo viera moverse por la espesura. Su tamaño le daba ventajas únicas en un ecosistema competitivo. 3. Megalodón, el tiburón más letal de todos los tiempos. Este coloso marino podía partir una ballena en dos con una sola mordida. El megalodón es quizás la criatura marina más temida de todos los tiempos. Este gigantesco tiburón prehistórico reinó en los océanos hace entre 20 y 3 millones de años y podía medir más de 18 metros de largo, con mandíbulas tan poderosas que se estima que su mordida ejercía una fuerza de hasta 18 toneladas. Sus dientes, del tamaño de una mano humana, eran afilados, curvados y diseñados para desgarrar carne y triturar huesos. Nadie estaba a salvo en su territorio. Cetáceos, tortugas gigantes, incluso otros tiburones caían bajo su dominio. Su velocidad y tamaño lo convertían en el depredador supremo. Aunque se extinguió por el enfriamiento global y la pérdida de presas, su leyenda persiste como la del mayor cazador marino que haya existido. Incluso hoy, muchos se preguntan si el megalodón realmente desapareció o si podría seguir acechando en lo profundo del océano. 2. El Asmotherium, el unicornio siberiano. Olvídate de los cuentos de hadas, este unicornio prehistórico sí caminó sobre la tierra. El Elasmotherium, conocido popularmente como el unicornio siberiano, no era una criatura mágica, sino un rinoceronte gigantesco que vivió en Eurasia hasta hace unos 29.000 años. Con una altura de 2 metros y una longitud de casi 5 metros, pesaba más de 4 toneladas. Pero lo más llamativo de este coloso era su gigantesco cuerno frontal, que podía medir hasta 2 metros de largo. Este cuerno no solo servía para defenderse o competir por parejas, sino también para escarbar en la nieve y encontrar alimento. Su pelaje espeso le permitía sobrevivir en climas extremos, similares a los de los mamuts. Muchos creen que su imponente presencia inspiró los antiguos mitos del unicornio. 1. Artropleura, el ciempiés colosal.
Imagina un 100 pies del tamaño de un automóvil deslizándose silenciosamente entre los árboles y entenderás por qué este monstruo causaba terror. Hace más de 300 millones de años, durante el periodo carbonífero, los bosques estaban habitados por una criatura que parece salida de una pesadilla, el Arthropleura. Este 1000 pies prehistórico podía alcanzar los 2,6 metros de longitud, convirtiéndose en el mayor artrópodo terrestre que haya existido. Con un cuerpo segmentado y recubierto por placas duras, se deslizaba entre la vegetación densa de los bosques húmedos, desplazándose con docenas de patas articuladas. Aunque sorprendentemente era herbívoro, su tamaño y apariencia bastaban para infundir miedo. Y hasta aquí el video de hoy. Si te gustó, no olvides suscribirte a la pantalla curiosa y activar la campanita para más datos increíbles como estos. Déjanos en los comentarios cuál de todos te pareció más curioso. Y nos vemos en el próximo video.